Bueno, vea, cuando hablamos de este tipo de ataques, generalmente mucha gente podría subestimarlos y ponerlos, no sé, tal vez en alguna categoría de imaginación, debilidad o incluso, vea, que algunos dicen hasta que es una payasada. Por el contrario, son una condición clínica digna de ser tomada y muy en serio, pues puede incapacitar a una persona e impedirle realizar sus actividades con normalidad. Ivania Calderón, esteticista, es una de las muchas personas que han experimentado un ataque de ansiedad, incluso uno de pánico. Uno siente como que la vida se acaba, la manera es algo que te viene de un momento a otro, no importa donde usted esté, ni si está bien o está mal, no necesita un problema, sencillamente es algo que le viene al cuerpo. Y según me explicaban a mí, porque yo duré mucho tiempo sin saber qué era mi problema, el cuerpo se prepara para algo, entonces las hormonas, todo comienza a trabajar, el corazón se acelera, pero no pasa nada. Ivania lidió con esa sensación sin medicamento durante 17 años, pero lo peor tal vez no era la sensación de que algo andaba terriblemente mal, sino el ver que quienes la rodeaban calificaban esto de payasada. La gente me criticaba, la gente, sobre todo la gente que está alrededor de uno, unos no creen, unos dicen, eso no es nada, eso es cosa suya, imaginación suya. Otros te dicen, levántese, levántese, eso no es nada, vamos a hacer algo, eso es pura imaginación suya. Entonces, todavía esos comentarios te confunden más. Hoy Ivania está bien informada y en terapia, ha recuperado el control de su vida, pero estuvo dispuesta a hablar en virtud de la seriedad de los ataques y la poca importancia que el público general les otorga. Solamente las personas que hemos tenido este problema sabemos que a uno se le acaba la vida, ¿okay? Que usted puede tener un palacio, puede tener todo el dinero que sea, pero no hay nada que te alegre la vida. Y eso fue lo que me ayudó. Ahora las terapias, la medicación, es lo que me ha equilibrado y lo que me ha ayudado a salir adelante. Ataques de ansiedad, algo que debe de ser tomado en serio. A continuación, aquí en Buen Día. Bueno, y la sociedad no entiende muchas veces los ataques de ansiedad y los ataques de pánico, que no necesariamente son lo mismo. Hay gente que los tilda, como decíamos hace un momentito, de raros, miedosos, hasta de locos, o términos inclusive hasta más despectivos. Pero aunque el resto no veamos ni entendamos la causa que genera esta reacción, los ataques de pánico son reales y cada vez afectan a más personas. Por eso vamos a hablarlo con la doctora Lilian Solórzano, ella es psiquiatra, y Silvia Araya, psicóloga, quien padeció de estos ataques, y eso la motivó a escribir un libro sobre el tema que se llama Confíe y viva sin pánico. Se lo vamos a mostrar porque de hecho basamos mucho nuestra posición y nuestro deseo de hablar del tema de este libro, que es pequeñito, de fácil lectura, y hay una razón por la cual, se lo voy a mostrar aquí, hay una razón por la cual Silvia lo escribió, y es que precisamente ella padeció por muchos años de ataques de pánico. Bienvenidas, señoras, muchas gracias por acompañarnos. Silvia, si querés, empecemos con vos y tu caso. ¿Cómo fue que te diste cuenta vos de los ataques de pánico? ¿Cómo te lo diagnosticaron? ¿Y cuánto tiempo tuviste que enfrentar? Sí, yo siempre fui nerviosilla, podríamos decirlo, desde que era pequeña. Terrores nocturnos, me daba mucho miedo enfrentar cosas desde pequeñita, ¿verdad? Primer día de clases, esas cosillas. Fui creciendo y desapareció de alguna manera. Entonces yo me creía normal. Ajá. De alguna manera, ya estaba yo comenzando mi carrera universitaria y todo. Llegó un momento en mi vida donde tuve que pasar una crisis fuerte. Lo que yo consideraba mi seguridad se me cayó en ese momento y empezaron los ataques de pánico. ¿Y qué era? O sea, tal vez, y a partir de ahí podemos hablar de lo que son las características de un ataque de pánico. Básicamente uno siente que se muere. Básicamente uno siente que se está muriendo. Es una sensación de que me falta el aire, de que ya me voy a morir y además nadie me va a poder ayudar. Nadie me puede ayudar, es un desamparo. Es un desamparo total. En este momento me puede dar aquí y ninguno de todos ustedes me va a poder ayudar, va a poder hacer algo por mí. Entonces, ese es el sentimiento más fuerte que se tiene en un ataque de pánico. Además están todos los síntomas, ¿verdad? Que es la respiración, ¿verdad? Muy cortada, muy presionada, dolores de pecho, hay gente que tiene náuseas, hay gente que siente que se desmaya,
hay gente que no puede caminar, hay gente que más bien sale corriendo, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya varía en cada persona, pero sí siempre hay este sentimiento de me voy a morir. Doctora, qué interesante porque uno piensa que la gente, de verdad, ¿cómo una persona puede llegar a sentirse así? ¿Cómo explicar desde el punto de vista médico lo que genera un ataque de pánico? Desde el punto de vista médico, nosotros consideramos que hay un desbalance bioquímico muy importante en esos momentos en el cerebro. Sobre todo la noradrenalina y la serotonina pareciera que tienen un importante desbalance de la regulación usual que tiene que tener el cerebro. Y pareciera ser que eso es lo que brinda los síntomas. Sin embargo, el por qué tiene que ver con un poco más la historia de qué es la ansiedad. La ansiedad es algo normal que todos tenemos que tener, porque es lo que nos avisa y lo que nos anuncia de un peligro en el ambiente. Es el cerebro entendiendo cómo el ambiente está favoreciendo o desfavoreciendo a un individuo en este momento. Entonces, si nosotros nos percatamos que hay algún tipo de actividad que nosotros no nos gustaría en ese momento tener, el cerebro reacciona ayudándonos a decir, huya. Y eso es lo que fundamentalmente puede generar la ansiedad, ¿verdad? En todo el término de lo que es avisarnos y correr. Si uno ve aquí un toro, entonces tenemos que saber que el toro no va a considerarnos, tenemos que salir corriendo, ¿verdad? Sin embargo, el problema está que cuando uno tiene ataques de pánico, este mecanismo pareciera estar descompuesto. Entonces uno ve el toro en todas partes, ¿verdad? Literalmente casi hablando. Ve la amenaza o ve la sensación de peligro y uno necesita en ese momento huir, pero uno no puede huir. Sobre todo esto en términos, como decía Silvia hace un ratito, en términos en los que uno se siente atrapado. El medio lo atrapó y uno no sabe qué hacer y siente uno la crisis en esos momentos de ansiedad tan terrible. ¿Hay algo que lo activa o es que puede sucederle a cualquiera, doctor? Puede sucederle a cualquiera, pero definitivamente esto corre en familias y las mujeres somos más propensas a padecerlo. Y generalmente empieza en la adolescencia tardía, ¿verdad? Es el momento cumbre para que aparezcan este tipo de enfermedades. Silvia, ¿cuántos años, fueron años los que vos padeciste de ataques de pánico? Más o menos unos 4 años, ¿verdad? Los últimos años fueron los más fuertes. ¿Se activaban mucho las crisis? Sí, eran muy seguidas y muy fuertes, muy incapacitantes. ¿Y cómo hiciste? ¿Dónde empezó a generarse el cambio para poder darle una respuesta al ataque de pánico? Bueno, yo tengo la suerte de que mi mamá es psicóloga, entonces ella por ahí me empezó a dar el apoyo. Empezamos a investigar juntas un poquito más sobre los orígenes de los ataques de pánico, ¿verdad? En cuestiones psicológicas, emocionales, qué era lo que podía pasar. Entonces, una vez que ya empezamos a notar este asunto del abandono, este asunto del desamparo, ¿verdad? Entonces yo empecé a trabajarlo con ella, empecé a trabajar mucho con mi niño interior, y de ahí ya fuimos empezando a tratarlos. ¿Qué tipo de tratamiento o qué tipo de atención se le debe dar? Yo creo que ha quedado bastante claro cuáles son las características, y lo que más nos interesa de esta charla es que a partir de la experiencia de Silvia y de la guía de la doctora también podamos establecerle a ustedes también un parámetro de qué es y ante todo cómo se debe ayudar a una persona que presente ataques de pánico, especialmente porque, como decían, es como un tabú, ¿verdad? Es como un mito del que nadie quiere hablar. En la familia en general, ¿verdad? Es inclusive la parte incapacitante, no digan, no cuenten, nadie haga 0 comentarios y entonces es un problema que se oculta, que es lo más peligroso del caso. Doctora, ¿cómo se atiende, cómo se trata, cómo se le ayuda? El tratamiento integral debería de ser visto desde 2 puntos de vista. Uno desde el punto de vista médico, estrictamente, porque incluso hay otras enfermedades que podrían estar de fondo contribuyendo de alguna manera a provocar o son relacionados directamente con los ataques de pánico. ¿Cómo cuáles, doctora? Como por ejemplo los trastornos gastrointestinales, el colon irritable, el asma,
¿verdad? Son tradicionalmente condiciones que pueden afectar el prolapso de la válvula mitral también, que es un problemita cardiológico, también está interrelacionado. Entonces habría que investigar por ahí que esas cosas estén funcionando bien, que el resto del sistema orgánico del individuo esté funcionando bien y posteriormente ofrecerle una medicación apropiada para que la persona pueda balancear la serotonina y la noradrenalina en su cerebro. ¿Se llega a curar o se puede normalizar? Se llega a aliviar completamente, digamos, si tienen un manejo apropiado. Esto sería como una parte del tratamiento. La otra parte del tratamiento, mientras ofrecemos este soporte médico, es la parte conductual, que me imagino que Silvia ahorita nos puede comentar con más detalle. Y esa parte es fundamental, porque mientras el cerebro empieza a, digamos, a potenciar todos sus recursos con un mejor balance de la serotonina y la noradrenalina, que esto puede tardar por lo menos un año, durante este tiempo hay que ofrecerle al paciente la parte de aprendizaje de cómo manejar y cómo provocar un alivio inmediato en sus ataques de pánico. Desde el punto de vista médico. Pero aprovechando el fin de semana que leí el libro, Silvia, vos también, obviamente, desde tu perspectiva de psicóloga, enfocas mucho al trabajo emocional, hablas de fe, hablas de espiritualidad, para enfrentar también ataques de pánico. Contanos un poquito también desde el punto de vista emocional, conductual, cuál también son tus recomendaciones para aquellas personas que padecen de ataques de pánico. Y de una sola vez quiero abrir la posibilidad de que usted también participe en 905-296-2170, el número de la Casa de Buen Día, para que nos llame y atienda en nuestras especialistas sus consultas. Sí, como decía la doctora, es importante en algunos casos, cuando ya es muy fuerte, primero estabilizar a la persona con medicamento, para ya poder empezar a trabajar la parte emocional, porque si no está estabilizada, la persona no va a poder ni siquiera sentarse a hablar con el psicólogo, ¿verdad? Hay personas que ni siquiera pueden salir de la casa, menos llegar al consultorio. Entonces, ya una vez estabilizada la persona, descartada cualquier patología, alguna enfermedad, como decía la doctora, entonces ya podemos trabajar la parte emocional, la parte psicológica. A mí me gusta mucho trabajar con los pensamientos, que la persona analice cuando sus pensamientos están comenzando a surgir y empieza a crecer la crisis. Entonces la persona se da cuenta que hay un pensamiento inicial que sigue con una reacción que va a ser la emoción, ¿verdad? Y entonces ya empiezo a sentir yo los síntomas, viene otro pensamiento, viene otra emoción, viene otro pensamiento, y va en escalada. Entonces lo que yo les recomiendo es que trabajen con esos pensamientos. En el momento en que viene un pensamiento negativo, como, uy, me está faltando el aire, ¿verdad? Entonces en ese momento cambiar el pensamiento por otro que diga, sí, estoy sintiendo que me falta el aire, pero esto es un ataque de pánico, no me va a pasar nada, yo sé que me va a pasar. Identificarlo desde el primer momento. Entre más antes mejor, porque eso va en escalada. Entonces en el momento en que sube va a costar más pararlo. Lo ideal es pararlo al inicio, en los primeros pensamientos que uno empieza a notar, cuando ya yo digo, uy, me está como doliendo aquí, ¿verdad? Entonces en ese momento lo paro, lo cambio y digo, no, estoy pasando un ataque de pánico, ya me va a pasar, ya ahorita se va a detener el ataque de pánico y yo puedo seguir adelante. Interesante, doctora, esa posición, ¿verdad? Muy, muy importante además. Y este sistema es el que se usa para que el cerebro aprenda mientras está recibiendo la medicación. Es todo un sistema de aprendizaje conductual para reforzar los mecanismos de balance de la serotonina y la noradrenalina. Vamos a recibir a Patricia. Patricia nos llama desde Entre Ríos. Buenos días, Patricia. Buenos días. Adelante, por favor. Bueno, vea, me dieron como el punto, ¿verdad? Yo tengo como 13 años de padecer de ataques de pánico. Como dice la doctora, uno desde pequeña tenía como cosillas así, pero ya al entrar a la adolescencia ya uno como que ya pasó todo eso. Sí. A mí se me desataron más, fue con el embarazo. Ahí fue cuando se me desató más los ataques de pánico, hasta como hace ya un año que yo ya entendí y ya consulté y ya me explicaron
a qué se deben los ataques de pánico, qué es lo que sucede a uno con ataques de pánico. Entonces me recetaron Parodep, que es de paroxetina. Y bueno, sinceramente, este último año es como volver a vivir, porque yo durante esos 13 años siempre uno vive con ese miedo, no quiere salir por el motivo de que lea uno eso en la calle. Es siempre un miedo, y hasta en la casa también, estar como encerrado y que nadie lo vea, para no pasar esa vergüenza afuera. Entonces, pero de hace un año para acá, desde que yo tomo ese medicamento, Parodep, he vuelto como a vivir, como que ya tengo libertad, como que me liberé totalmente. Bueno, sí, muchas gracias, doña Patricia, por su llamada. Me imagino que, como siempre se ha dicho, doctora, hay medicamento para cada tipo de persona, ¿verdad? Eso también es importante, por eso la referencia médica también es sumamente importante. Sí, idealmente hay que consultar el médico, porque la gente a veces va a la farmacia y pide algo, pero no es lo mismo a que le den lo primero que encontraron ahí, sin precisamente pensar en todo este estímulo durante el año que va a estar en tratamiento esta persona, para que aprenda realmente a tratarse, porque la idea es que se alivie más allá del tratamiento farmacológico. La idea es que el cerebro desaprenda todo el estímulo que ha tenido durante mucho tiempo para aprender el ataque de pánico, porque es un aprendizaje bioquímico lo que realiza el cerebro. Ahora, me llama también la atención de la llamada doña Patricia. Ustedes saben, 13 años de estar viviendo con ataques de pánico, qué difícil debe ser la vida en esas circunstancias. Lo que activa la crisis, mencionaba ella. Sí. Eso me imagino, o deduzco que también es importante, saber qué activa las crisis para tenerlo controlado. Sí. Quiero remitirme a la primera crisis que ella tuvo, que fue con el embarazo. Es muy común. Es muy común que en el embarazo o en el parto se activen las crisis, que están como guardaditas, están como tapaditas, que como ella decía, desde la niñez, ¿verdad? Uno siente que tiene ahí como ese nervio, queda guardado y luego hace su salto más o menos en la adolescencia tardía, ¿verdad? Comenzando la adultez, y pasa con situaciones traumáticas o muy fuertes como un embarazo, ¿verdad? Que tiene muchos químicos en el cuerpo, que están pasando muchas cosas, muchos cambios, ¿verdad? Después de ahí puede ser que, bueno, ya termina el embarazo, pero los ataques de pánico continúen con ciertas situaciones, o no necesariamente puede estar solamente en la casa haciendo nada y tiene un ataque de pánico. Después la persona va a ir haciendo asociaciones, entonces asocia que ataque de pánico con supermercado, ataque de pánico con bus, ataque de pánico con ascensor, y entonces en cada uno de estos lugares siempre va a haber un ataque de pánico porque ya hay una asociación en el cerebro. Claro, hasta eso hay que trabajarlo para poder... Claro, y lo peor de todo es que la persona empieza a huir de estos lugares. Entonces empieza a evadir, y es justamente lo contrario que hay que hacer. La idea es que la persona empiece a exponerse gradualmente a lo que más le asusta, para que aprenda que eso no es un gravísimo problema. Claro, y se puede confundir con fobias, porque mucho de esto sucede también en el caso de las fobias. Exactamente, exactamente. En realidad se puede confundir con las fobias, y generalmente están asociados, igual que con la depresión mayor, están asociados a depresión mayor, a fobias de todo tipo, a fobias de exposición, por supuesto, y también al trastorno bipolar. Vamos a escuchar ahora a Karen de Guapiles. Karen, buenos días. Buenos días.